Hoy voy a hablar de algo que está causando mucho temor en muchos círculos cristianos, pero no solamente en los círculos cristianos, sino que es el tema sobre el cual se está hablando en todo el mundo. El terrible hecho de la guerra que hay entre Israel y la Franja de Gaza. Una guerra que data de hace mucho tiempo, un conflicto que no han podido solucionar y seguramente no podrán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un momento histórico bien difícil, unos ataques terroristas que se dieron el sábado pasado en contra de Israel, que son absolutamente condenables. Condenamos todos los ataques terroristas, todo el ataque que hizo Hamas en contra de un grupo de jóvenes que estaban cerca a la franja, todo el bombardeo que hubo en contra de Tel Aviv, todo el ataque y el ingresar a territorio israelita y secuestrar a un grupo importante de personas. Eso es absolutamente condenable. Sin embargo, aunque condenamos radicalmente eso, tenemos que decir que una guerra siempre es de dos. Que todo esto se produce por un contexto histórico particular. Que no podemos interpretar esto simplemente desde las lentes fanáticas ultrafundamentalistas del dispensacionalismo, que ven a Israel como el gran pueblo del Señor y que piensan que el estado actual, moderno de Israel, es la continuación del Israel bíblico. Ahí es donde caemos en graves problemas. Ahí es cuando comenzamos a incluso defender injusticias. Ahí es cuando nos equivocamos en nuestra interpretación. Y no estoy diciendo que no debamos orar por Israel, como muchos dicen, oremos por Israel, oremos por Israel. Más adelante explicaré qué significa eso y cómo es que debemos orar. Claro que sí, oremos por la nación, por el Estado de Israel, no estoy diciendo que no. Pero lo que me sorprende es la poca ética de muchos cristianos que no son capaces de decir oremos también por los palestinos. Oremos por Cisjordania y por la Franja de Gaza, que son los lugares que ocupan los palestinos. Pero decir que hay un conflicto entre Israel y Palestina, como muchos incluso pastores están diciendo, es un error. El conflicto actual no es entre Israel y Palestina. El conflicto actual es entre Israel, básicamente, y Hamas. Hamas es un grupo armado, guerrillero, terrorista para la mayoría de naciones de la tierra, que ha tomado dominio y control de la Franja de Gaza, que es un territorio pequeño al lado del Mediterráneo. Ellos expulsaron a la Autoridad Nacional Palestina y los dejaron allá, que es el brazo político de todo este movimiento, lo dejaron en Cisjordania y ellos se apoderaron básicamente y han estado gobernando la Franja de Gaza. Y ellos son ultrafundamentalistas. Condenamos todos los ultrafundamentalismos, vengan de donde vengan. Y estos ultrafundamentalistas planearon el ataque del sábado, lo pensaron muy bien, miraron una fecha exacta donde estuviesen bajas las defensas israelitas, acaban de salir del Sabbat, estaban en unas fiestas históricas de ellos muy importantes, y la Mossad, que es la fuerza de defensa judía, pues los tomaron desapercibidos. Y ahí los atacaron en un acto absolutamente condenable después de la celebración de los 50 años de el Yom Kippur. Entre 2.500 y 5.000 cohetes cayeron en Israel, destruyendo no solamente cuestiones de almacenamiento de alimentos, militares, sino también afectando muchos de ellos a civiles y a personas que nada tienen que ver con este conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo que iba a hacer Israel? Lo lógico, responder. ¿Por qué Israel tenía que responder? Pues porque Israel está rodeado de enemigos. Si muestra debilidad, si muestra que estos del grupo Hamas pueden apoderarse de cierto territorio de Israel, pues inmediatamente sus otros enemigos se van a venir en contra de ellos. ¿Pero por qué en este preciso momento han sido atacados? Porque como lo dijimos en el noticiero, y por eso es que hay que ver los noticieros, Israel está firmando un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Así que el grupo Hamas piensa que eso no le conviene, se está acabando su tiempo. Los que antes eran enemigos de Israel ahora se están acostumbrando a la presencia de Israel en el territorio, en el espacio, y eso no les conviene, porque ellos tienen reclamaciones territoriales muy válidas incluso, si lo vamos a ver desde el concepto o desde el punto de vista
del derecho internacional. Así que no pueden permitir que se normalice la presencia de judíos en lugares que por acuerdos muy antiguos después de la Segunda Guerra Mundial no les pertenecían. Así que deciden atacar como nunca antes a Israel, y es este ataque que sí, es un ataque histórico al nivel, dicen algunos, de lo que sucedió el 9 de septiembre en los Estados Unidos. Algo terrible y condenable. Como terrible y condenable ha sido la respuesta de Israel. Han atacado con todo, porque quieren demostrar a sus enemigos que no se pueden meter con ellos. Ya los Estados Unidos mandaron portaaviones, están mandando ayuda militar. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró la guerra. Nos vamos a la guerra. Y han estado atacando sin misericordia. Hasta el momento en el que estoy grabando este video, han habido 500 fallecidos en Palestina. Y no todo lo que atacó Israel fueron estaciones militares, suministros o eléctricos. No, que es lo que generalmente se ataca en una guerra. Mira, aquí estoy hablando como lo que soy, profesor de historia también. No solamente atacaron eso, atacaron mezquitas. Y mientras la gente se iba acomodando, iba recogiendo todos los escombros, seguían atacando y caían misiles muy cerca. Yo sé que es imposible controlar exactamente dónde va a caer un misil, pero perdón, los misiles israelitas son mucho más avanzados tecnológicamente que los palestinos. Ellos lo adquieren seguramente de Irán. Los israelitas, todo eso es tecnología generalmente americana. Así que ellos saben exactamente lo que están haciendo. Y también los daños fueron enormes. Los muertos fueron una gran cantidad. La operación Espada de Hierro, lo llamó Netanyahu. El caso es que la situación está terrible. Terrible. Y salen los cristianos a hacer dos cosas. Uno, oremos por Israel. Oremos por Israel. ¿Y Palestina qué? ¿Se les olvidaron los palestinos? ¿No son humanos los palestinos? ¿No necesitan de Cristo los palestinos? ¿No oramos por los palestinos? Son los malos, ¿cierto? Son los malos de la película. ¿Por qué atacan al pueblo del Señor? Esa es nuestra mentalidad mediocre. Nuestra mentalidad que es colocada por un sistema teológico y muchas veces escatológico negativo, que no nos deja ver la realidad. La realidad es que aquí ninguno de los dos conoce a Cristo. Ni los israelitas, ni tampoco los palestinos. Así que hay que orar por los dos, para que se arrepientan estas naciones, para que más personas en esos lugares conozcan del Señor y vengan a los pies de Cristo. Y están los segundos, los que dicen, no, esto ya, ahora sí, se viene el fin, se viene el fin. Dirán paz y paz, pero no, ahí es cuando viene la destrucción repentina. Vea, es lo que está pasando. Yo estoy seguro que Cristo está pronto en regresar. Estoy convencido de eso. Pero decir que esto es una señal particular de eso y que evidentemente ya no nos queda ni siquiera este año para que Cristo venga, es algo que no tiene razón de ser. Hemos visto que definitivamente desde la Segunda Guerra Mundial no habían muerto tantos judíos en un solo día. Y es terrible lo que está sucediendo. Es una situación desesperante para uno y otro bando. Y uno y otro bando están haciendo cosas atroces. Pero esto no es una señal profética particular. Ahora se va a levantar Rusia en contra de Israel y Gog y Magog y comienzan a salir con toda esa cantidad de cosas. Más allá de la posición escatológica, que es respetable, y ustedes si quieren creer en eso es respetable, y seguimos siendo hermanos en Cristo, es decir, no debemos debatir o discutir por eso, pero lo que sí no puedo compartir es que estemos haciéndole campaña a un Estado que no representa al Señor. Y todo basado por el Salmo 122, 6 al 7, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. En primer lugar, la Biblia no nos manda a orar por Israel, sino por Jerusalén. ¿Por qué por Jerusalén? ¿Quién escribió ese salmo? David. ¿Y qué estaba diciendo? Oremos por Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén va a estar el templo y la presencia del Señor. Y ahí en Jerusalén estará la Shekinah de Dios. Y es efectivamente lo que tiempo después va a pasar en el reinado de Salomón. Jerusalén representa a la ciudad de Dios. Representa a los elegidos, a los escogidos, a los guardados por Dios. Por eso
él pide la oración por Jerusalén. Pero esto es particularmente en ese tiempo, en el tiempo en el que Jerusalén era literalmente el lugar donde estaba el Señor. Hoy debemos orar por Jerusalén, pero la Jerusalén del cielo. Apocalipsis: y yo, Juan, vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la iglesia, somos los cristianos. Oremos por Jerusalén, oremos por la iglesia. Eso es lo que significa el Salmo 122. Oremos por el pueblo de Dios. Pero este Jerusalén, este Israel, no conocen a Cristo, no conocen al Señor. Debemos orar por ellos para que se arrepientan y conozcan a Cristo, para que se humillen ante los pies del Señor. No todo el que se dice judío está dentro del pacto. Recuerde usted de Deuteronomio 32:5. Corrompidamente se han portado con él. No son sus hijos debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Así está hablando de israelitas, no son sus hijos. ¿Y acaso no le dijo Jesús a los judíos de su época: ustedes son de su padre el diablo, hablando directamente a los fariseos? Entonces no eran pueblo de Dios, eran de su padre el diablo. Así que no simplemente por ser judío de nacionalidad o étnicamente, entonces ya hay que considerar lo que es pueblo de Dios. Por lo tanto, este Estado de Israel no necesariamente es el pueblo de Dios. De hecho, no lo es, porque no reconocen a Jesucristo como su Señor y solamente hay un camino de salvación. Si pensamos que solo hay un camino de salvación, entonces no puede haber otro camino siendo judío. Hay gente que cree en dos caminos de salvación. Uno es Cristo y el otro es ser judío. No. O es Cristo o no es ninguno. Es Cristo. Él es el camino. Él es el único camino. Y los judíos necesitaban saberlo. Por eso, Romanos capítulo 2, versículo 28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9, 6 al 8 ratifica lo mismo. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Quién es el verdadero pueblo del Señor? El que cree en Jesucristo. Ese es el verdadero pueblo del Señor. Esa es la verdadera Jerusalén celestial. Por eso no apliquemos ese salmo a orar por Israel. ¿Oremos por Israel? Sí. Y por Palestina. Y por Cisjordania. Y por la gente que vive en la franja de Gaza. Aquí no hay buenos, hermanos. Perdón. Esto no es un asunto entre los buenos, que son los judíos porque Dios los escogió, y los malos, que son los demás. No, todos malos. Todos a una. Romanos capítulo 3. Todos, si no reconocemos a Cristo, estamos en el mismo bando. Así peleamos entre nosotros. Y no es el bando del Señor. Definitivamente. Lo que sí debemos hacer es orar, incluso por nuestros enemigos. Incluso Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor está mandando a los israelitas a que oren por sus enemigos, los babilonios, que los habían llevado cautivos a Babilonia, porque ahora estaban ahí. Y si Babilonia estaba en paz, ellos estarían en paz. Los está mandando el Señor a orar por sus enemigos desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. ¿Y acaso eso no fue lo que enseñó Jesús? Orad por vuestros enemigos. Bendecid, bendecid, no maldigáis. Pero algunos fanáticos religiosos ultrafundamentalistas cristianos, porque también existen, así como los islámicos, los cristianos, dicen no. No. Señor, trae fuego contra los enemigos. Y oran solamente por Israel, ignorando que ahí hay niños, mujeres, personas inocentes, humanamente hablando, obviamente. La Biblia lo que realmente nos enseña es a orar por todos. 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Esto no necesariamente dice que Jesús ya va a venir en estos días o este mes, posiblemente, o este año. No sabemos. Es algo que no vamos a saber. No es una señal particular. Y tampoco es Israel, el Estado de Israel es la víctima
porque aunque sí fue víctima en el primer ataque, durante años han hecho cosas atroces también. Aquí no hay buenos. Esta no es una historia de buenos contra malos. Por eso oremos por todos, para que llegue el arrepentimiento, para que escuchen la palabra del Señor, para que nosotros mismos se las podamos predicar y para que esta situación termine lo más pronto posible. No más guerra, no más muerte, no más ataques, no más terrorismo. Nunca he hecho esto en Biblia Libre, pero hoy termino con una breve oración. Acompáñeme, por favor. Señor, quiero orar por Israel, y quiero orar por Palestina, y quiero orar por Cisjordania, y quiero orar por la Franja de Gaza, y quiero orar por Siria, y quiero orar por Arabia Saudita, quiero orar por Egipto, y quiero orar por todos los países del Medio Oriente. Señor, trae la paz. Tú nos has llamado a ser pacificadores. Tú nos has llamado, Señor, a buscar la paz. Y la única manera de encontrar la verdadera paz es por medio de ti, oh Señor Jesucristo. Por eso te suplico, te reveles a todos esos pueblos y los lleves al arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Este es tu canal Reina Morán Jesús es mi Rey y te invito a reflexionar en esta palabra de que todos somos salvos por Jesucristo. Todos tenemos que buscar la salvación. Cuando Cristo vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario y derramó su sangre, lo hizo por todos los humanos en esta tierra, no solamente por esta tierra de Israel. Él también vino por los palestinos, Él también vino por los hebreos, Él también vino por los israelitas, Él también vino por los nicaragüenses, por los de Costa Rica y por todas las naciones del mundo. Vino a morir en la cruz del Calvario. Así que reflexionemos, señores, de qué es lo que quiere Dios para toda esta humanidad, que es la salvación eterna. Recordemos que el orar por Israel quedaba en el Antiguo Testamento. No podemos desechar eso. Claro que es la palabra de Dios, pero sí, dice el Señor Jesucristo que Él no vino a borrar, sino a abolir la ley, sino a hacer cumplir la ley. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por los niños, por los ancianos, por los jóvenes, por todo el mundo. Vino Jesucristo a morir por todos en la cruz. Y así como en Israel sufren los niños porque son almas, asimismo sufren en ambas naciones. Así que una invitación y una reflexión a que oremos por todas las naciones. A como dice la palabra de Dios, orar por todos los gobernantes. Dios te bendiga. Bendiciones. Esa tiene que ser nuestra posición como cristianos. Recordemos que el pueblo de Israel no está conforme a la palabra de Dios, porque ahí es donde se mueve mucho homosexualismo, lesbianismo. Hacen bastantes fiestas, desfiles que promueven la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que es de ese tipo de ideología. En todo el mundo se mueve el pecado, pero allí es un centro tipo como Sodoma y Gomorra, donde se está promoviendo todo. Entonces, ¿cómo puede estar Israel conforme a la palabra de Dios? Yo no creo que Dios quiera que Israel esté de ese tipo. Entonces, la palabra de Dios dice que oremos por toditas las naciones y por toditos los gobernantes. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios vino a morir por todo el mundo, tribus, lenguas, naciones, no solamente por los chelitos, por los negritos, por todo. Ahí no midió raza el Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. Recuerda, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de todos sus caminos, dice la palabra de Dios, Él oirá desde los cielos, dice, y sanaría la tierra. Bendiciones. Dios está preocupado para que las almas sean rescatadas de la oscuridad a la luz. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, si
se volvieran de sus malos caminos, entonces oiré, perdonaré sus pecados, los sanaré. Sana nuestra nación, te pedimos hoy perdón, es nuestra oración.